Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción Ayuno desde Panamá 507. Y esta reacción va a ser picante. Claro que va a ser picante, porque aquí no tenemos miedo y no nos estamos escondiendo con lo que pensamos, con lo que sentimos y lo que deseamos. ¿Quién te crees tú, Mayer Mizrachi? ¿Quién te crees tú, Mayer? Hola, Saúl. ¿A dónde te mandamos la factura? Mayer, tú desprecias y tú detestas a Saúl Méndez y todo lo que representa a Saúl Méndez, porque tú perteneces a la oligarquía panameña, a la yeyesada panameña, y todos los Mayer lovers que son disque yeyes que te siguen, si supieran lo cuánto tú desprecias, ¿verdad?, a los que somos panameños de verdad. Porque para empezar, el 2 de noviembre, ya sabemos lo que hiciste con la ley seca. El 9 de noviembre, lo que tú hiciste después de las 6 de la tarde. Lo que tú has hecho a lo largo y ancho de toda tu gestión, que tu propio vicepresidente, tu propio secretario general te renunció porque haces puras locuras en la asamblea. Esto no es un TikTok, esto no es un Instagram en donde la alcaldía la vamos a transformar en de verdad la vitrina mediática de redes sociales de un alcalde que dice que es chacalde, pero de chacalde no tiene nada. Basta ya a trabajar, a ponerse a trabajar. No, pero lo que tú quieres y te encanta es el populismo, Mayer Mizrachi. El populismo. Y todos los Mayer lovers que te siguen, que son disque yeyes, si supieran cuánto tú desprecias a la clase humilde realmente, y todos los que son de tu gente, que se creen la raza suprema y la raza superior, los elegidos por Dios, por encima del mundo entero. Porque esto sí me ha calentado este post. Invito a la policía que me ponga a los detenidos a limpiar la avenida Balboa todos los días junto al equipo de áreas verdes de la alcaldía. Que comiencen a limpiar sus propios desastres. El mensaje lo reciben todos. Como en la pandemia. Es que el mundo es así porque justamente en la pandemia, y siempre voy a decir pandemia, en la pandemia ponían a las hijas y a los hijos de la cocinera que irrumpían o violaban la orden de no salir el día que tenían que salir o quedarse más allá del tiempo que tenían que quedarse en las calles haciendo nada. Ojito. Los ponían a barrer las calles y a recoger cuanta cosa ellos veían en la calle. Pero tú no dices nada, Mayer, de todos tus amigos yeyes que rompieron la regla durante la pandemia, siempre voy a decir pandemia, o los del PRD o los diputados o toda la clase económica poderosa que sí hacían fiestas, que sí hacían rumba. Ahí sí no dices nada. Entonces, muy bonito decir que todos los trabajadores se pongan a limpiar y a recoger los desastres. ¿Por qué no le dices a Mulino que se ponga los pantalones con el tema del canal? ¿Por qué no criticas a Donald Trump? ¿Por qué no peleas realmente por la soberanía de Panamá y el canal de Panamá? Pero no. Aquí tú crees que la gente te está aplaudiendo. Es que ese es el problema. Los palmeros. De palmeros nada. De palmeros nada. Todos estos disques, lo que te estás ganando es el repudio de los verdaderos hijos de la cocinera. Te estás ganando el repudio de los hijos de la cocinera con tu actitud. Como si la estáis botando. Vamos a ponerlos a limpiar todo, exhibiéndolos, humillándolos y tratando de verlos como ridículos, como una basura, recogiendo las desperdicios y la basura de la calle. No. Muy mal. ¿Por qué no le dices a tus amigos yeyecitos que hacen ruido a altas horas de la noche en el Causeway o en la cinta o en el casco antiguo, o todos estos que evaden impuestos, que esos son más corruptos todavía que los trabajadores del Suntrack? ¿O por qué no le dices a todos los amigos que están ahí en la yeyesada, que van a estos clubes tan famosos, ¿verdad?, de élite, de gente de grandes apellidos, ¿verdad?, que se creen la gran cosota
y que evaden impuestos, de que no pagan cuota obrero patronal y que son unos disque vivos evadiendo impuestos en el país y jodiendo al pueblo panameño. Y tú lo sabes, porque estás en la alcaldía y en la alcaldía tú controlas todas esas cosas. Entonces, nuevamente, realmente es populismo lo que estamos viendo aquí en su máxima expresión. Populismo contra el pueblo. Y el pueblo pendejo que le sigue creyendo a este como si él fuera el Mesías del pueblo capitalino. Bastante dictadorcito, con bastantes cosas fuera de la ley. Gracias a Dios hay leyes en este país. Y más de 4 cosas que quieres que se hagan no se pueden hacer. Por eso te renunció Roberto Ruiz Díaz. Porque quieres hacer lo que te da la gana haciendo locura en vez de hacer tu trabajo. You know, pra.